¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde parecía que no había salida? Donde todo a tu alrededor se desmoronaba y te preguntabas, Dios, ¿dónde estás? Si estás viviendo un momento como este, o si has vivido uno, este video es especialmente para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la extraordinaria historia de un joven que lo perdió todo: familia, libertad, dignidad, pero descubrió que Dios tenía un plan mucho más grande de lo que jamás se imaginó. Estoy hablando de José, hijo de Jacob, cuyo viaje de la fosa a la prisión, de la prisión al palacio, nos enseña que ninguna circunstancia es mayor que los propósitos divinos. Prepara tu corazón, porque en los próximos 15 minutos vas a descubrir cómo Dios transforma las tragedias en triunfos y cómo Él puede hacer lo mismo en tu vida. El hijo favorito. La historia de José está registrada en el libro de Génesis, capítulos 37 a 50. José era el hijo número 11 de Jacob, pero el primer hijo de Raquel, la esposa amada. Jacob, quien después se convertiría en Israel, tuvo 12 hijos que darían origen a las 12 tribus de Israel. Pero José tenía un lugar especial en el corazón de su padre. Cuando José tenía 17 años, Jacob le dio una túnica de muchos colores, un símbolo de favoritismo que desataría una de las mayores tragedias familiares en la Biblia. Pero lo que comenzó como una historia de celos y traición se convertiría en una de las mayores demostraciones de poder y la providencia de Dios en la historia humana. José tenía sueños, no sueños ordinarios, sino visiones proféticas que revelarían el futuro. En el primer sueño, vio gavillas de trigo. Su gavilla se mantenía erguida mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando José contó estos sueños, hasta su padre Jacob lo reprendió. ¿Acaso tu madre y yo y tus hermanos vendremos a postrarnos ante ti? Pero lo que más molestó a los hermanos no fueron solo los sueños, fue el obvio favoritismo de Jacob. La túnica colorida era un recordatorio diario de que José era el favorito. Los celos crecieron como veneno hasta convertirse en odio mortal. Los hermanos comenzaron a conspirar contra José, esperando solo la oportunidad perfecta. Primera lección poderosa. Cuando Dios nos da visiones del futuro, no todos van a celebrar con nosotros. A veces, los más cercanos a nosotros son los que más se molestan por nuestro llamado. La traición. Un día, Jacob envió a José a revisar a sus hermanos que estaban cuidando rebaños en Siquem. Cuando los hermanos lo vieron de lejos, dijeron, «Ahí viene el soñador». Decidieron matarlo y arrojar su cuerpo en una cisterna, diciéndole a su padre que una fiera lo había devorado. Pero Rubén, el mayor, los convenció de solo arrojarlo vivo a la cisterna, planeando en secreto salvarlo después. Imagínate el terror de José en ese momento. Solo, en el fondo de una fosa oscura, traicionado por sus propios hermanos. Todo por lo que era conocido, la túnica, el amor de su padre, los sueños, todo le había sido arrebatado. Pero entonces apareció una caravana de mercaderes ismaelitas. Judá sugirió, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Vendámoslo. Y por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo común, José fue vendido. Mientras era llevado a Egipto, José no sabía que este era el primer paso en el plan divino de Dios para salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras. El esclavo próspero. En Egipto, José fue comprado por Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. De hijo favorito a esclavo extranjero, qué caída aparente. Pero aquí vemos el carácter de José. Aun siendo esclavo, trabajó con excelencia. La Biblia dice que el Señor estaba con José y llegó a ser un hombre próspero. Potifar notó que todo prosperaba en las manos de José. Gradualmente, José fue promovido hasta convertirse en administrador de toda la casa. Potifar confiaba tanto en él que no se preocupaba por nada excepto la comida que comía. José estaba aprendiendo lecciones fundamentales: administración, liderazgo, economía. Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Segunda lección poderosa. Dios a menudo nos prepara para grandes responsabilidades a través de pequeñas fidelidades. José fue fiel como esclavo antes de convertirse en gobernador. La tentación y la integridad. Pero entonces llegó la tentación. La esposa de Potifar comenzó a seducir a José día tras día. José era joven, estaba lejos de casa, y ella era una mujer poderosa y hermosa. Pero José respondió con una de las declaraciones más nobles de las Escrituras. ¿Cómo? Pues, ¿haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José entendió algo fundamental. Pecar no se trataba solo de romper reglas, sino de romper el corazón de Dios.
Su integridad no dependía de quien estuviera mirando, sino de su relación con el Señor. Cuando ella lo agarró por su ropa, José huyó, dejando su vestidura en sus manos. Prefirió perder su ropa antes que perder su pureza. La mujer, furiosa por el rechazo, usó la vestidura como evidencia y acusó a José de intentar agredirla. Potifar, aunque posiblemente dudando de la historia, no podía ignorar la acusación de su esposa. José fue arrojado a la prisión real, de esclavo privilegiado a prisionero común. Nuevamente, todo parecía perdido. Tercera lección: a veces sufrimos consecuencias por hacer lo correcto, pero Dios ve nuestra integridad y nunca la olvida. El prisionero administrador. Aún en la prisión, el Señor estaba con José. Ganó el favor del jefe de la cárcel y fue puesto a cargo de todos los prisioneros. 2 años después, el copero mayor del faraón y el panadero mayor fueron encarcelados y puestos bajo el cuidado de José. Una noche, ambos tuvieron sueños perturbadores. José interpretó los sueños. El copero sería restaurado en 3 días, pero el panadero sería ejecutado. José le pidió al copero: «Cuando te vaya bien, acuérdate de mí y hazme favor de mencionarme a Faraón». Todo sucedió exactamente como José había interpretado. Pero el copero se olvidó de José por 2 años más. 2 años. 730 días. José pudo haberse vuelto amargado, rebelde, pero mantuvo su fe y continuó sirviendo a Dios aun cuando fue olvidado por los hombres. Cuarta lección: aun cuando somos olvidados por los hombres, nunca somos olvidados por Dios. Él tiene el tiempo perfecto para todo. Los sueños del faraón. 2 años después, el faraón tuvo sueños que lo perturbaron profundamente. Vacas gordas siendo devoradas por vacas flacas. Espigas llenas siendo consumidas por espigas marchitas. Todos los magos y sabios de Egipto fueron llamados, pero nadie pudo interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero finalmente se acordó de José. José fue rápidamente sacado de la prisión, afeitado, vestido apropiadamente y llevado ante el faraón. Cuando el faraón dijo: «He oído decir de ti que puedes interpretar sueños», José respondió: «No está en mí. Dios dará al faraón una respuesta favorable». ¡Qué humildad! José no se atribuyó el mérito. Sabía que su habilidad venía de Dios. José interpretó: 7 años de gran abundancia vendrían sobre Egipto, seguidos por 7 años de hambruna severa. La hambruna sería tan intensa que consumiría toda la abundancia anterior. Pero José no se detuvo en la interpretación. Presentó un plan. Durante los años de abundancia, Egipto debería almacenar 1/5 parte de toda la producción para los años de hambruna. El faraón quedó tan impresionado que dijo a sus siervos: «Podemos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios». De prisionero a primer ministro, el faraón se quitó su anillo de sellar y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino, puso un collar de oro alrededor de su cuello y lo hizo montar en el segundo carro real. A los 30 años, José se convirtió en gobernador de todo Egipto, segundo solo después de Faraón mismo. Durante los 7 años de abundancia, organizó un sistema de almacenamiento sin precedentes en la historia. Cuando llegaron los 7 años de hambruna, no solo Egipto estaba preparado, sino que se convirtió en el proveedor de alimentos para todas las naciones vecinas. Quinta lección: Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Cada prueba fue preparación. Cada injusticia desarrolló carácter. Cada prisión desarrolló paciencia. El reencuentro. Cuando la hambruna golpeó Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano. Se postraron ante el gobernador sin reconocerlo. José los reconoció inmediatamente. Los sueños de su juventud se estaban cumpliendo ante sus ojos, pero primero los puso a prueba, para ver si habían cambiado. Finalmente, José no pudo contenerse más. «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Los hermanos se aterrorizaron, pero José dijo: «No se aflijan y se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida». José trajo a toda su familia a Egipto. Lo que comenzó como traición se convirtió en salvación no solo para su familia, sino para naciones enteras. El mensaje de esperanza. La historia de José nos enseña que Dios es especialista en transformar maldiciones en bendiciones, prisiones en palacios y tragedias en triunfos. Tal vez estés en tu fosa o tu prisión hoy. Tal vez te sientes traicionado, olvidado, agraviado. Pero recuerda, Dios está tejiendo un plan mucho más grande de lo que puedes ver. José esperó 13 años entre los sueños y su cumplimiento. Pero cada año de espera fue un año de preparación.
Cada injusticia desarrolló su carácter. Cada prisión fortaleció su fe. Oración final. Señor, como José, ayúdanos a confiar en tus propósitos aun cuando no entendemos tus caminos. Danos integridad en la tentación, paciencia en la prisión y humildad en la promoción. Que seamos instrumentos de tu salvación donde quiera que nos pongas. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Comparte con alguien que necesita este mensaje de esperanza. Y recuerda, no estás donde estás por accidente. Dios tiene un propósito para tu vida.